Bienvenidas y bienvenidos a Lecciones de Storytelling en Visualización de Datos. En este módulo aprenderemos a usar el storytelling o la técnica de contar historias para comunicar de forma efectiva nuestros datos de Infosegura. En primer lugar, vamos a explorar la magia de las historias, es decir, el poder que tienen las historias o la importancia que tienen para los seres humanos. Luego vamos a ver cómo construir una historia, los distintos elementos de la estructura narrativa, la importancia de la repetición y algunas tácticas para garantizar que nuestra historia tenga suficiente claridad. En primer lugar, cuando hablamos de la magia de las historias nos referimos a ese sentimiento o esa sensación que tenemos cuando vemos una buena película o una buena obra de teatro o leemos un libro increíble que realmente nos explican cómo las historias son medios atemporales de comunicación humana, se llevan usando desde hace miles de años para comunicar nuestras enseñanzas y nuestras tradiciones y por eso resuenan en lo más profundo de nosotros, llaman nuestra atención y nos hacen viajar, entre comillas, y vivir lo que estamos escuchando en esa historia. Por eso provocan una respuesta emocional que engancha a la persona que está escuchando la historia y de hecho está comprobado que las historias son más memorables que los datos, es decir, que somos más propensos a recordar una buena historia que a recordar una serie de datos abstractos. ¿Qué significa esto? Significa que podemos usar las historias para conectar emocionalmente con nuestra audiencia de una manera que solo con datos no podemos hacer. En segundo lugar, cuando vamos a construir una historia tenemos que hablar de tres elementos fundamentales. Esta es la división, digamos, aristotélica típica de las historias que tienen un principio, un desarrollo y un final. El principio, como su nombre dice, es el momento en el que introducimos el contexto para nuestra audiencia, en el que les explicamos el qué, el cómo, el por qué, en el que les mostramos un poco los personajes o el contexto en el que se tienen que mover para que todo el mundo tenga la información que necesita para empezar a entrar en el desarrollo. Este es el momento clave para enganchar a la audiencia, para explicarles por qué les interesa lo que nosotros les vamos a contar. Y a partir de este momento entramos ya en el desarrollo, normalmente introduciendo un problema, una tensión, introduciendo algo que rompe el equilibrio que existe en el ambiente que les contamos al principio. A raíz de eso empezamos a desarrollar nuestro problema, empezamos a dar contexto adicional, a dar datos, a dar ejemplos, a dar soluciones potenciales y luego el final constituye sobre todo en una llamada a la acción, en un expresar claramente cuál es la solución al problema que acabamos de desarrollar y cuál es el puesto de la audiencia en lo que acabamos de contar. ¿Por qué? La audiencia tiene que ver con nuestra historia. Entonces, lo importante en el desarrollo de la historia es que la audiencia sea el protagonista, no nosotros. A través de todo el proceso comunicativo, lo que tenemos que hacer es que la información sea específica y relevante para la audiencia. Luego, el tercer aspecto importante a tomar en cuenta es la estructura narrativa. El primer factor que podemos tomar en cuenta aquí es el orden de la historia. Es muy importante que nuestra historia tenga un orden claro, que haya un hilo que una todo lo que estamos contando. Es algo clave para que nuestra historia sea comprensible. Aquí hay dos posibilidades, el orden cronológico o de hecho está también la posibilidad de empezar por el final, de empezar por la solución y luego contar cuál es el problema. Todo depende de cuál sea el efecto que queramos lograr. Y posteriormente el segundo elemento a tomar en cuenta es la narrativa oral y escrita, es decir, adaptarnos al medio de comunicación que estamos usando. Tenemos que recordar que cuando nosotros nos estamos comunicando en una presentación y la audiencia cuenta con nosotros, cuentan con esa información adicional que nosotros le podamos contar. Mientras que cuando hacemos, por ejemplo, un reporte escrito, la única información que la audiencia va a tener a su disposición es la que nosotros coloquemos ahí. Entonces hay que asegurarnos de que todo lo que queramos contar esté ahí. En cuarto lugar, podemos hablar sobre el poder de la repetición. En los seres humanos hay dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Los datos o las historias que llegamos a recordar son las historias que pasan del corto al largo y pasan sobre todo a través de la repetición, a través del uso que nosotros le demos. Nosotros no guardamos recuerdos que al final no usamos. Aquí es importante hablar de la técnica del bing, bang, bongo. Esta técnica consiste primero en contarle a la audiencia qué le vamos a contar. Al principio de un reporte, por ejemplo, esto es lo que usted va a hallar en este reporte. Luego el bang es el reporte, es decir, lo que te estoy contando. Y luego el bongo es lo que te conté, la conclusión, para que quede muy claro a través de la repetición cuál es el mensaje que queremos transmitir. Finalmente vamos a ver algunas técnicas para garantizar la claridad de nuestra historia. La primera es la lógica horizontal, que consiste en leer el título de cada una de las partes diapositivas de nuestro reporte o presentación y asegurarnos de que concorden con la historia que estamos intentando contar. Y una buena manera es hacer un resumen ejecutivo al principio y luego que cada una de las partes concorden con ese resumen ejecutivo. Luego la lógica vertical consiste en que toda la información en una diapositiva o parte se complementa a sí misma, que también es una forma de aclarar.
Luego, storyboarding invertido consiste en la lógica horizontal, pero al revés. A raíz de las partes hacemos el resumen. Y luego la perspectiva fresca tiene que ver con pedirle a un colega, a una amiga, a una tercera persona que revise nuestra presentación o nuestro trabajo de forma que haya imparcialidad, a ver si se comprende todo lo que intentamos aclarar. Y con esto finalizamos el módulo de lecciones de storytelling en visualización de datos. Ahora es su turno de explorar estas técnicas.